Hablemos de libros. ¿Qué más? Hola, gracias por estar aquí. Soy Hazel Fallas y en este episodio de Hablemos de Libros ¿Qué más? Voy a conversar sobre La línea del caos, la primera novela de la escritora chilena Sandra Peña Parra. Una historia apta para mentes inquietas, donde conviven ciencia, matemática, arte, música, memoria y reencarnación. En fin, vínculos humanos que sobreviven al tiempo y a la muerte. La protagonista de La línea del caos es Elena, una mujer profundamente racional y meticulosa, que sin embargo emprende una búsqueda no tan racional para entender de dónde viene, qué ocurrió con su madre y qué historia familiar hay oculta desde antes de su nacimiento. Y si ya estás tan intrigada o tan intrigado con esto que te estoy contando, quédate que Sandra está acá conmigo para conversar de todo y más sobre La línea del caos. Sandra, bienvenida a Hablemos de Libros, ¿qué más? Qué éxito, qué genial tenerte por acá. Gracias, Hazel. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder hablar de la novela. A uno siempre le gusta hablar de sus creaciones y sobre todo contigo, que he visto cómo percibes la literatura, tus críticas, tu visión. Así que para mí es un honor. Muchas gracias. No, a ti, porque definitivamente no se puede percibir o no se puede entusiasmar una con un libro que no le gusta. Así que yo, la verdad es que voy a hablar desde lo mucho que me atrapó esta novela. Y bueno, para empezar y para no darle muchas vueltas al tema, yo quiero preguntarte de dónde salió toda la inspiración, la materia prima para escribir esta tu primera novela, La línea del caos. Mira, esta novela partió hace muchos años, muchos años, y comenzó con una intención de abordar temas como esta mezcla de la ciencia y también con algo más, por decirlo, metafísico o ni siquiera paranormal, porque la misma protagonista se lo cuestiona, que son como las vidas pasadas, que es algo que a mí me gusta mucho, y, pero también desde un punto de vista psicológico y más experimental, científico, que es como lo que hace Marco, el psicólogo. Y quería mezclar varios temas que a mí me gustaban, eh, temas que tenían que ver con arte. Entonces Ujú. también tuve que escoger bien quién iba a ser el personaje que traía el arte como famoso, que a mí me gustaba mucho. Y, y fui recogiendo todos esos elementos en este personaje que es Elena. Y, y bueno, también fue la elección del pintor, ¿cierto? Que aparece en la novela. También me fue llevando, su vida propia, me fue llevando a investigar más cosas que fui incorporando en la novela. Entonces esa era la idea, pero la primera y la esencial es el tema de la teoría del caos, que es Exacto. una teoría matemática que a mí me gustó mucho cuando tomé, me acuerdo, un ramo en la universidad y me voló la cabeza. Era como, esto me encanta, esto lo estudié muchísimo, además trataba siempre como de aplicar ciertos temas a la vida, que sean como matemáticos, como al quehacer de uno, ciertos conceptos, irlos incorporando, entonces sentí que esta era la oportunidad de llevarlo a cabo. Además, mencionarte que en un tiempo, ya cuando empecé la novela, después yo hice una charla, estaba en un grupo de Toastmasters, que son estos grupos de oradores, como Ujú, que tú haces charlas ujú. y compites, qué sé yo, entonces yo iba participando en mi club, iba como participante en el torneo y mi charla se llamaba La línea del caos. La línea del caos. Y ella habla sobre, en el fondo un poco como si fuese Elena, y en esa charla está basada como abre la novela. La novela abre con una charla que da Elena en la universidad, donde habla Ujú. sobre la teoría del caos en la vida, y es como muy similar a lo que hice. Sandra, no es común que en una novela haya tantísimas cosas juntas. Ya dijiste, teoría del caos, pintura, ciencia, psicología, reencarnación.
Yo tengo que confesarte que cuando a mí me atrapó tu novela, me atrapó por el pintor y la relación con Marie Fiennes. Yo no hablo francés, espero que no me apedreen por no pronunciarlo bien. Pero bueno, el punto es, ¿cómo encontraste el equilibrio? No sé cuánto quebradero de cabeza te llevó encontrar el equilibrio para que toda esa información, para que toda esa ciencia, esa teoría, ese tema de la reencarnación, lo racional y lo irracional, dialogaran en esa novela sin volverse demasiado técnica. Claro. Es que lo que pasa es que creo que la clave está, las personas que lo lean se van a dar cuenta de que la novela tiene ciertos epígrafes que aparecen en algunos capítulos. Y son Claves. epígrafes, Ujú. sí, son epígrafes de distintos temas. Hay epígrafes de arte, de ciencia, matemática, psicología, incluso hasta hay jazz, música, Sí. hasta boxeo, que era lo que practicaba Marco. Entonces, todos esos elementos, si tú te fijaste, se incorporaban en el capítulo, Ujú. entraban de alguna manera a la vida, Sí, en lo era que sea. O sea, como si un habla de aperitivo. armónicos, aparecen explicados, metidos en la vida. Ujú. Entonces, esa es una manera en la que todos los temas se pueden ir aplicando a lo que uno le va pasando. Es difícil a lo mejor de imaginar, pero sí se puede, en la novela está todo. Todo entra, cada tema puede entrar, entonces como me gustan diversas áreas, Ujú. se fueron dando me ayudó muchísimo la vida de René Magritte, del pintor, Ujú. porque tiene un tema con la madre. Todos los personajes acá se relacionan de alguna manera muy especial con sus madres Sí. y la ausencia de padres, si te das cuenta también. Y entonces cada uno de ellos va tocando este tema y sobre todo René Magritte tiene un tema muy potente con el suicidio de su madre. Y que eso va abriendo, entonces a mí me fue dando pie para ir incorporando un montón de cosas que se fueran sumando. Sí, bueno, ahorita yo te quiero hacer una pregunta justamente, una curiosidad grande que tengo sobre René Magritte y sobre Marie, pero antes quiero preguntarte por Elena, porque Elena, yo al principio la odié por ser tan fría, por esa manera tan calculadora, como si la vida fuera una ecuación, ¿verdad? Por despejar. Pero después terminé casi viéndome como con ganas de abrazarla, ¿no? Como con ganas de decirle, ya, todo pasó, todo está bien. Es un personaje exacto que te lleva a esa ambivalencia de sentimientos. ¿Cómo la construiste y por qué esa personalidad? ¿Qué te interesaba explorar con un personaje así, como Elena? Sí. Elena, al comienzo, porque como te digo, esta novela yo la empecé a escribir en el 2010, o sea, 16 años Ujú. atrás, y en ese momento, si tú te fijas, siempre está este estereotipo de la mujer, que siempre la mujer es la que persigue al hombre, la mujer es la que deja sus cositas en el departamento del novio, como dejando pequeñas marcas para volver, etcétera, como invadiendo. El cepillo eh, de dientes. el cepillo de dientes, las pantuflas. Exacto. Entonces, siempre se daba eso y a mí me gustaba ver cómo sería al revés, Ajá. tener un personaje que fuese ella la fría, que fuese ella la más distante, la que pone límites y el hombre en el fondo que quiere avanzar en la relación. Y me parecía muy interesante partir desde ahí y por sobre todo era un desafío. Un Claro. desafío porque partes con un personaje que puede caer mal al principio porque es distinta, Y cae pero mal. y cae mal, sí, cae mal, pero en la medida que va pasando, también te da más recursos para Ajá. ir armando un arco porque es tan distinta y en el fondo, y es un desafío igual bonito ir, que las cosas la vayan cambiando, que vaya reaccionando ante lo que le va ocurriendo, porque era un personaje que además no le pasaba nada, ¿te acuerdas que era como Sí. no tenía su pasado, como que prácticamente no existía. Entonces, ella decía, bueno, porque hizo un experimento, ¿cierto? Se Sí. experimenta consigo misma sus teorías matemáticas aplicadas a la vida y mediante eso dice, bueno, hace una analogía incluso como, esto es como tirar bomba atómica en un desierto, o sea, como que no hacemos daño. Y como ella no tenía nada en el pasado, no iba a suceder nada, nunca imaginó las puertas que iba a ir abriendo con esto.
Pobre, sí, ahora que lo dices, pobre Ignacio, ¿verdad? Que es la pareja que aparece Es al la pareja. inicio de la novela, pobrecito, porque la sufrió bastante. Pero interesante también esa forma en que vinculas ese triángulo amoroso. No voy a hacer mucho spoiler, pero entre Ignacio, entre Marco, que Marco, es el psicólogo, ¿no? Que le ayuda a hacer las regresiones, psicólogo o psiquiatra, ya no me acuerdo. psicólogo, Psicólogo, psicólogo. ¿verdad? Y Elena, o sea, a mí me encantó cómo jugaste con esos tres puntos equidistantes, ¿verdad? Así como muy matemático el amor desde la introducción. Sí. Incluso después, cuando entra René Magritte, yo decía, esto ya parece un cuadrado en vez de un triángulo amoroso. Bueno, y es cierto, porque eso justamente lo de René Magritte fue una de las cosas que más me intrigó, porque fíjate que yo mientras iba leyendo, terminé el capítulo donde pues, muestras a este personaje. Y me fui para Google a buscar a Marie Fiennes y Magritte y empecé a buscar. A mí Magritte siempre me ha gustado mucho su obra, pero no conocía mucho de su vida romántica y picaresca. Pero cuéntame de dónde surgió esta historia, cómo la metiste y si tiene raíz en hechos reales o fue completamente ficcional este tema de Marie y Magritte. Claro, el romance es ficcional, es ficción. Es ficción y incluso averigüé si es que podía de alguna manera usar un personaje y inventarle un amante y si Ujú, podía tener problemas. No, de alguna manera difícil, es más complicado cuando tú usas imágenes, como que yo ujú, usara las pinturas sin tener como la autorización. Pero a nivel de contar cosas, se puede contar lo que uno quiera. Pero sí la vida, o sea, Georgette es su esposa, ajá. eh, que murieron ambos ya, estuvieron juntos toda la vida. Y de hecho están enterrados juntos. Entonces, en el fondo, ella es una amante que aparece entre medio, de la que Georgette yo creo que nunca se enteró. Ujú. Entonces, eso es ficción. Pero toda la vida de Magritte con respecto a las pinturas, a lo que ocurre con los amantes, a jugar con eso en el fondo. Como si en la pintura de los amantes fuese Magritte con Marie tras los velos. Eso es un juego. A mí me encantó porque hay una obra, bueno, de Magritte que siempre me ha gustado, que es como esta pipa no es una pipa. De hecho, en la novela la mencionas Claro, también los amantes. Y yo decía, claro, es que no pudo haber un pintor más perfecto para esta novela que Magritte porque calza con todo este tema de cosas que parecen, pero no son. parecen pero no son, sí. Los juegos semánticos, semiótica. Bueno, ya me devolví a mis tiempos de comunicación en la universidad, pero bueno, quiero escucharte a ti, ¿no? ¿Qué tenía Magritte? ¿Qué fue lo que te atrapó? ¿Desde un principio pensaste en que que lo ibas a incluir en la novela? O sea, quería pensar en un artista que fuese de la zona de Europa, Ujú, que podía haber sido francés, belga, y también cuál iba a ser, porque también estaba muy intrigada con poner a algún artista del jazz, pero finalmente fui decantando entre los elegidos en Madrid porque sentí que su vida tenía elementos mucho, o sea, muy interesantes y tampoco era extremadamente famoso. O sea, yo podría ser una... De hecho, tuve un tema en el taller con Carla y Elfenbein que me decía ujú, que no estaba de acuerdo en que fuera Magritte porque era muy famoso. Y dije que no es tan famoso. Y hice ujú. así como encuestas. Sí, O sea, de cada 10 personas, una conocía a René Magritte. ajá, Una conocía el nombre, algunas poquitas más conocían las pinturas, pero si tú te fijas, hay gente que conoce las pinturas pero no sabe que es, no sabe qué es él. claro, que es Ujú, de él o que quién es Miró, Kandinsky, no sé, no, no es tan famoso en ese sentido, no es como poner a Picasso o haber exacto. puesto a Dalí, eso Adalí. ya es muy rimbombante, entonces la idea era que fuera conocido, pero para no toda la gente y los que no lo conocían, lo conocieran a través de la novela, Ujú, fueran llegando a él. Porque hay mucha gente que me ha comentado que ha ido a sí. buscar la música, que ha ido a buscar a Coltrane, que sé yo, a todos los que van apareciendo en el jazz, las pinturas, las van a googlear. Entonces eso igual es interesante.
Sandra, es que justamente estaba anotando acá en mi libreta. Es que de verdad esta novela debería de tener su propia playlist en alguna de estas De plataformas. hecho, está la playlist, me la pedían. Nunca tuve cómo publicarla como para que alguien la pudiera pinchar en alguna parte, pero a los conocidos yo se las enviaba. Les decía, oye, ponte esta playlist y ahí vas a escuchar, son como 12 temas que van Buenísimo. siendo mencionados. Y es que eso me llama mucho la atención de tu literatura. Bueno, yo he tenido la buena fortuna de no solamente leer esta novela tuya, sino también eh, un par de cuentos inéditos. Y me he dado cuenta de eso, de que tu novela y estos dos cuentos en particular tienen guiños muy geeks, digámoslo así. Como Tienen cultura como, pop. exacto, como secretitos para fanáticos. Entonces Sí. son como sublecturas dentro de tu obra. ¿Por qué te gusta hacer esto? ¿Por qué te gusta meter esos guiños? Siempre me ha gustado. Yo creo que de todo lo que está escrito, Ujú, siempre los personajes son fanáticos de alguna película de terror, de algo de música, y aparecen como mencionados. Y de hecho también me gusta mucho, aparte de la cultura pop, me ujú. gusta mucho, de hecho creo que de todos los cuentos que tengo, uno solo está ambientado en los años de ahora. Todo el resto es 2000. De hecho esta novela está ambientada como el 2002, son de años 90, 80. Tengo una fascinación y un amor por la tecnología del VHS, de, odio el celular en ese sentido, siento que lo he hecho a perder todo. Me gustaba cuando la gente llegaba a golpear la puerta, Ajá. cuando tú no sabías que alguien venía. La sorpresa, el eh, factor la sorpresa. sorpresa, claro, Ujú, el encontrarse en un lugar y no estarse mensajeando, o sea, siempre el celular te puede salvar, o sea, yo para sacarlo de algún lugar tengo que, a la persona se le tiene que mojar, se le tiene que caer, tiene que desaparecer. Y entonces me gusta traer todos esos temas, el videoclub, me gusta mucho jugar con eso, con el cine, ujú. con que te acomoden en la silla, antes con una linterna cuando entraban a los acomodadores en el cine, y jugar con todos esos elementos antiguos, que los extraño mucho. Y además yo leo mucho a gente que hace eso, como Pablo Illane acá en Chile, Alberto Fuguet, que son escritores que siempre están jugando con el tema pop y están trayendo, son cinéfilos, entonces siempre están trayendo temas. Y yo soy muy cinéfila, entonces es imposible no hacerlo. De hecho, me han pedido que no lo haga tanto en los talleres. Hablando de imágenes cinematográficas, a mí me gustó mucho Valdivia. Yo tengo la fortuna de conocer Chile, pero conozco Santiago y Valparaíso. No Te iba a conozco nombrar Valdivia. Valdivia. Así Mm, que tuve que, a ver, primero dejé que me invadiera la imaginación, ¿no? Con lo que describías de Valdivia, el río Calle Calle, la sí. humedad, la lluvia, todo este bosque y toda esta atmósfera. Luego lo googleé y ya lo vi y dije, ah, no, este lugar es espectacular. Pero lo que quiero preguntarte es, esta ciudad de Valdivia, yo creo que es un personaje más, ¿no? ¿Por qué esta ciudad como marco para despejar todas las ecuaciones, las incertidumbres de Elena? Y me estoy mordiendo la lengua para no echar a perder el suspenso del final con mucho cuidado, Claro. pero sí, ¿por qué? ¿Por qué Valdivia, Bueno, Sandra? Valdivia, de hecho yo hice un guión de una película que lo postulé a festival y todo, y es todo en Valdivia. Es como que para mí Valdivia, siempre yo salto a Valdivia, lo amo, y viviría ahí, siempre. O sea, me encantaría vivir en Valdivia, pero tiene un tema Valdivia, aparte de la hermosura que es, dice, es una de las pocas ciudades, yo incluso he averiguado, y parece que es la ciudad chilena que tiene un río así de caudal, digamos como con harto volumen de agua, como cuando miras el Sena, es un río con mucha agua que atraviesa la ciudad. Ujú, Ninguna otra ciudad tiene algo así. Nosotros en Viña del Mar pasa un río, pero es como riachuelo, rocoso. Pero esto que sea como navegable ujú. y además de tener esta cualidad, y que yo necesitaba que hubiera un río también Claro, donde por el alguien se símbolo pudiera fuerte que caer, tiene en la novela. Ujú. claro, porque el agua acá en la novela es fundamental. Total. Y además es una de las ciudades más lluviosas de Chile. Ujú. Entonces, como Elena tiene un tema con la lluvia, a ella le tocó vivir ahí, o sea, es como que la odia con todo, más encima le tocó de chiquitita enfrentar el tema de la lluvia, y por eso es que regresar allá, ¿cierto? Regresar a este pasado, volver a Valdivia y enfrentarse otra vez a la lluvia es todo un tema para ella.
Entonces tenía como tantas cosas que yo necesitaba y además yo amaba Valdivia, entonces que no podía haber otra ciudad. Y Valdivia no se puede entender sin la tía Florencia y la tía Florencia tampoco se puede entender sin Valdivia. Yo creo que Sí, están total y absolutamente vinculados. Hablemos un poquito de este personaje, Sandra, si te parece. Es una mujer muy atravesada por la pérdida, por el amor, por el secreto. ¿Por qué introdujiste en la vida de Elena a este personaje? ¿Qué tenía ese personaje para ti que era tan clave dentro de la trama? me gusta mucho Florencia porque es como la mujer que dura, ¿cierto? Como de una crianza en esos años, eh, mujer solitaria, que tuvo que hacerse cargo de Elena, Ujú, porque su madre falleció cuando ella era muy pequeña. Entonces, como la amiga que se queda con una niña y que hace todo lo posible, pero además guarda un secreto, que los que lean la novela lo van a descubrir, guarda un secreto muy grande durante mucho tiempo, ujú, eh, de por qué se quedó con ella en el fondo. Pero claro, por su propia crianza, de también de desapego, es como es. Y ella, con toda su precariedad de recursos emocionales, la crió como pudo. Y, y por eso es que Elena se fue siempre con esta sensación de haberlo pasado muy mal con ella. sí, Y lo cual también hizo que fuera tan importante verse a la cara, encontrarse de nuevo y hablar. Y ujú, es un personaje, y Florencia cuando la ven, o sea, porque también que importante que Elena la pinta como una bruja, o sea, como que no la quiere ver, que es lo peor. Y es increíble, me han contado cuando la ven aparecer, como con su fragilidad, ujú. que es como que les cambia inmediatamente la percepción. Totalmente. Es que eso me lleva justamente a preguntarte, y fue una pregunta que no me la hice en su momento cuando leí la novela, pero es eso, no somos únicamente lo que recordamos ser, ¿verdad? Ujú. Entonces, Exactamente. eso marca una diferencia, porque sí, yo la verdad es que casi me puse muy sentimental en una parte donde Florencia llora amargamente. Sí, Y bueno, eso te remueve muchas cosas emocionales y sentimentales. Y hablando de remover cosas, a mí me llamó mucho la atención la forma en que introduces el tema de la reencarnación, que no es un elemento decorativo, sino fundamental en la trama de tu novela. Otra vez, sin entrar en el tema del final, que es sí. muy bueno y ojalá lo puedan leer, pero ¿qué te interesaba explorar desde ahí? Vuelvo a lo mismo, esa forma en que pones de un lado lo racional y del otro cosas irracionales o bueno, Sí, como la reencarnación, pues. que no tiene, porque la misma Elena lo dice, la reencarnación no ha sido respaldada científicamente, no hay Exacto, pruebas, etcétera. Entonces es como un acto de fe, exacto, es un como acto de fe. de, Ujú, de me gusta. creer. Y ella dice, bueno, a Ujú, mí me pasó, y por eso es que aparece el contacto, y siempre me acuerdo de la película Contacto, donde el personaje de Jodie Foster, que es muy científica, y aparece mencionado, de hecho aparece el contacto como un epígrafe, porque ella es muy racional, todo lo tiene que probar, pero le pasa algo que nadie más le cree, exacto. excepto este novio como sacerdote que tenía y que le dice, bueno, yo creo porque te tengo fe, o sea, creo en lo que tú me dices. Y ahí ella entiende lo que es, en el fondo, porque él habla de Dios, ¿cierto? Es un acto de fe. Entonces acá a ella le pasó, no tiene cómo probarlo, pero ella siente que es real. Y Ujú, Marco le cree y le dice, sí, vamos con todo. Y empiezan a tomar esta puerta desde ahí, desde, supongamos que es verdad, y vamos a averiguarlo. ¿Y por qué me gusta? Porque es un tema como que no tiene pruebas, entonces uno tiene que creer. A mí siempre me ha llamado la atención. Yo soy muy súper científica, pero al mismo tiempo, dentro de las cosas que no están probadas, esta siempre me ha fascinado. ujú, Siempre me ha gustado como una opción creer en ello. Y creo que muchas cosas que traemos y que no puedes responderlas desde tu infancia, desde tus propios traumas de niña, creo yo, pueden tener una, un origen en algo de atrás. exacto.
¿no? Y eso le da un matiz totalmente diferente, totalmente rompe, digamos, con muchas formas de narrar una novela. Y a mí me encantó ese tema de la reencarnación porque encaja perfecto con el tema de la teoría del caos y esa idea, ¿no? De que pequeñas variaciones son capaces de alterar completamente o sustancialmente la vida de las personas. Entonces ahí como que ya hacia el final logras realmente darnos a tus lectores la razón por la cual está ahí la teoría del caos tan cruzando, ¿no? Todos los distintos flancos de la novela. Y eso, justamente, ¿por qué elegir la teoría del caos para que fuera el eje científico de tu novela? porque, porque en el fondo es, y es algo que yo siempre, en esta charla que te hablaba yo siempre invito a las personas a ir hacia atrás, Ujú, ir hacia atrás, no negarse a buscar en el pasado, porque a veces uno se siente en un punto en el que, como estancado, no sabes por qué cargas con una mochila pesada que a veces te deja avanzar. Y cuando uno empieza a mirar hacia atrás, ujú, ella miró muy atrás, se fue muy atrás, pero en el fondo cuando tú empiezas a mirar tu propia vida y a descubrir no, por qué no estudiaste lo que querías estudiar, qué ocurrió, la mujer ujú, que embarazada, que me fui a otra ciudad, que no sé qué, que se enfermó alguien. Y en el fondo es, ¿por qué dar por hecho? O sea, en el fondo, claro, ocurrió algo que fue moviendo, ¿cierto? ¿Cierto? Ocurrió algo muy pequeño en el pasado y te fue derivando y te va como llevando en este árbol que se expande, ¿cierto? Con un montón de ramas y uno ujú, se empieza a ir hacia un lado que no te imaginas. Si tú empiezas a ir hacia atrás, a buscar como reconstruir ese camino que se fue formando, si tú eres capaz de armarlo y llegar ujú, hasta atrás, decir, oye, en realidad yo quería hacer esto otro y ver la posibilidad de reconstruir. ¿Y por qué no ahora empezar a buscar, a estudiar lo que quería, a ir a ese lugar donde siempre quise ir? ¿Por qué no voy a ir a esa persona que no sé qué? Y así tú puedes, de alguna manera, desarmar, o armar, por eso se llama línea del caos, en el fondo formar una línea, entró ujú. esto que se entramó, vuelves con una línea hacia atrás para reconstruir y ver si es posible empezar de nuevo en el fondo. Nunca dar por hecho todo. Porque hay que encontrar las cositas que fueron ocurriendo, la causalidad, que fue provocando que tú te vayas desviando del camino que querías originalmente. Y en el fondo ella va haciendo eso a través de toda la novela. Bueno, ese es un nivel de profundidad bastante filosófico, digámoslo así, bastante existencial. Y bueno, y para toda la gente que ya está lo suficientemente intrigada con lo que estamos conversando hoy, ¿dónde pueden conseguir tu novela? La novela está disponible bueno, para la gente de todo el mundo, está en Amazon para bajarla por Kindle. Y acá en Chile está en las librerías Antártica, que es donde lo pueden conseguir, en Santiago de Chile. Y tengo entendido que está en Concepción también, pero no estoy segura. Básicamente está como en Santiago, también se puede buscar por Buscar Libre en otros lugares de Chile, pero creo que también, claro, la forma que la pueden encontrar están en Santiago Antártica y si no es por Amazon. Bueno, Y y la encuentran déjenme más fácil. decirles que yo desde Amazon México la adquirí en digital y hace unos días también vi que está en Amazon de Estados Unidos, así que no Ah, hay, sí, no hay excusa no hay excusa. para que si tienen suficiente curiosidad y quieren leer esta novela, pues la puedan adquirir. Y a los que están en Santiago o en Concepción, qué dichosos porque la pueden adquirir en papel. Yo soy una enamorada del papel, me gusta más leer Sí. en papel, pero bueno, está muy bien. Y cualquiera de las dos opciones dependiendo de las necesidades. Sandra, muchísimas gracias de verdad por esta conversación, por tu novela que se atreve a hacer eso, ¿no? Cruzar terrenos que no siempre conviven Sí. con facilidad. Muchísimas gracias por habernos permitido la oportunidad de conocer más de ti y de tu novela La línea del caos. Gracias a ti, fue genial poder hablar de esto, así que muy contenta. Gracias, así. Bueno, y a ustedes también, muchísimas gracias por escucharme y si este episodio les gustó,
compártanlo, por favor. Recuerden seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en YouTube, o simplemente díganle a su Alexa, pon el podcast Hablemos de Libros, ¿qué más? Yo soy Hazel Fallas y nos escuchamos en el próximo episodio. Hablemos de libros. ¿Qué más?